Hoy vamos a empezar la clase con el óxido nítrico. No está muy clara mi imagen, se ha distorsionado un poco, pero de todos modos aquí vemos que el óxido nítrico y el oxígeno son generalmente vecinos, se encuentran muy juntos, ¿no? Y a través de la L-arginina ingresan a las células donde el óxido nítrico se forma y se junta con la citrulina para ya entrar, por ejemplo, en este ejemplo, al vaso sanguíneo, ¿no? Endotelial, a nivel de las células endoteliales, y producir la relajación de las mismas. Entonces, algunos elementos que se deben considerar es de que la función fisiológica del óxido nítrico se reveló al demostrarse que la biosíntesis de este gas era la responsable del factor relajante derivado del endotelio, y fue descrito por Furgot y Zawadzki en el año 1980. Fíjense que no es hace mucho tiempo, ¿no es cierto? O sea, hasta el año 1980, ¿no? No se sabía mucho sobre el óxido nítrico, y fue recién a partir de entonces, con este estudio de Furgot y Zawadzki, que se encontró de que el óxido nítrico era el responsable de la vasodilatación o la relajación del endotelio. Es un producto común del metabolismo de la arginina en muchos tejidos, es un vasodilatador parácrino y también es un neurotransmisor. Y como vimos más arriba, es un gas que se forma en las células endoteliales y pasa a la célula muscular lisa, donde forma GMPC. Y por medio de la proteína quinasa C, inhibe la contracción muscular y el ingreso de calcio a la célula. Entonces, ese es tal vez el mecanismo básico de su efecto, de su acción y de su efecto. El óxido nítrico es endógeno, sintetizada por unas enzimas que se conocen con el nombre de óxido nítrico sintasas, a partir de la conversión de la L-arginina a citrulina, produciendo óxido nítrico en células epiteliales, en células neuronales, en los macrófagos, en el músculo liso, donde tiene sus efectos más importantes, y obviamente en el endotelio vascular, ¿no? Eso era lo que le estaba queriendo mostrar en el anterior slide, ¿no es cierto? Todo este proceso, ¿no? De la L-arginina, el óxido nítrico, la citrulina, ¿no? Y que da lugar entonces al óxido nítrico a nivel de las células endoteliales, ¿no? Y también aquí la presencia en esto, ¿no? Del GTP, el GMPC, ¿no? Que es importante, o sea, tanto la actividad de la guanidil ciclasa como del GMP cíclico por su lado. Bien, la liberación de óxido nítrico endógeno entonces puede ser estimulado también a través de otros neurotransmisores y otras sustancias, como por ejemplo la acetilcolina, los agonistas muscarínicos, que pueden ser exógenos o endógenos, por la histamina, por la bradicinina y por la hidralacina, que incrementan la síntesis de óxido nítrico. Entonces, todos estos, ¿no?, que estamos mencionando, eh, incrementan la síntesis de óxido nítrico y por lo tanto van a dar lugar al efecto que fundamentalmente hemos dicho que es el vasodilatador. El óxido nítrico no puede ser almacenado en las células porque es un gas a temperatura corporal. Por lo tanto, se produce cuando necesario y constantemente. El óxido nítrico puede ser exógenamente liberado por fármacos como nitritos y nitratos en las células y por el nitroprusiato en la sangre, y en las células donde se requiere la presencia de la enzima mitocondrial, la ALDH2, compuestos como la cisteína. Entonces, este grupo de fármacos, de los nitritos y nitratos, entre los cuales se encuentra el nitroprusiato, ¿no es cierto?, son importantes vasodilatadores, importantes en el tratamiento
de afecciones cardíacas, como por ejemplo en la angina de pecho y en otras patologías cardiovasculares. Los efectos del GMPC finalizan por acción de las enzimas fosfodiesterasas, y el sildenafilo y el tadalafilo son inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 5 que se emplean para tratar la disfunción eréctil, ya que potencian las acciones del óxido nítrico en los cuerpos cavernosos del pene a través de este mecanismo, permitiendo la entrada de mayor volumen de sangre y llevando a una erección, ¿no es cierto? El primero de este tipo de fármacos fue el que primero se lo investigó y se lo produjo el sildenafilo, que venía con el nombre de Viagra, ¿no es cierto? Y el tadalafilo, que hoy es tal vez el más representativo de este tipo de fármacos y que tiene, además de la disfunción eréctil, otras indicaciones. Bien, el óxido nítrico modula varias funciones fisiológicas y fisiopatológicas, ¿no? Produce lo que ya habíamos dicho al comenzar, la relajación del músculo liso. Es un potente vasodilatador, ¿no? También hemos dicho que es un neurotransmisor y por lo tanto interviene en la neurotransmisión, mejora el aprendizaje y la memoria a nivel del sistema nervioso. También modula funciones cardiovasculares, mejora la función cardiovascular en el caso de la hipertensión pulmonar, por ejemplo. De ahí que el tadalafilo que hemos mencionado hace un ratito, entre sus indicaciones también tiene la hipertensión pulmonar de tipo arterial. A nivel de los riñones compensa varias funciones renales, ¿no es cierto? Y compensa la vasoconstricción renal por estimulación nerviosa. En relación a sus funciones cerebrales, promueve la formación de placas ateromatosas, que eso tal vez es eh, un efecto que no debería tenerse, pero que existe. Las funciones pulmonares ayudan a mantener la homeostasis de la musculatura pulmonar e inhiben reversiblemente el complejo IB mitocondrial. Perdón, el complejo 4 mitocondrial, no el IB, el 4 mitocondrial. En relación a la regulación de otras funciones y otras situaciones, intervienen también las reacciones inflamatorias y el dolor, aumenta la producción de citoquinas y de la sustancia P, que están implicados en sus mecanismos de hiperalgesia y alodinia. Entonces el óxido nítrico está muy relacionado también con reacciones inflamatorias y de dolor, y es de ahí que se están desarrollando nuevos fármacos con efecto antiinflamatorio y que se comportan como antagonistas del óxido nítrico. Y también participa o es importante en la citotoxicidad celular inmune. Entonces, estas son algunas de las funciones fisiológicas y fisiopatológicas del óxido nítrico. Bien, el óxido nítrico en la fisiopatología se sintetiza en condiciones fisiológicas y patológicas, por lo tanto, tanto el exceso como la disminución de la producción de óxido nítrico pueden contribuir a la aparición de procesos patológicos. Se ha descrito una hiperproducción de óxido nítrico neuronal en lactantes con estenosis pilórica hipertrófica, y la síntesis de óxido nítrico en el endotelio está reducida en los pacientes con hipercolesterolemia y otros factores de riesgo de aterosclerosis, y puede contribuir, como habíamos visto en alguno de los otros slides, a la aterogenia. La hiperproducción de óxido nítrico puede ser importante en las enfermedades neurodegenerativas y en el choque séptico. Entonces, estos son algunos elementos fisiopatológicos en los cuales interviene el óxido nítrico. Aquí está la referencia a los capítulos 40 y 22, porque este es un texto de farmacología. Bien, aquí tenemos otra imagen, ¿no?, de lo que habíamos hablado en relación a la producción del óxido nítrico y su mecanismo de acción y sus efectos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que al final
a lo que lleva a nivel de la célula del músculo liso, a través de la GTP y del GMP cíclico, el aumento del mismo lleva a la relajación de la vasculatura, o sea, por su acción sobre el endotelio y el músculo liso vascular. Funciones propuestas para el óxido nítrico endógeno. Entonces aquí en este cuadro, que es bastante didáctico, tenemos en esta columna el sistema, aquí la función fisiológica, aquí la función patológica, en primer lugar el exceso de la síntesis, y por otro lado la producción o acción inadecuada del mismo, ¿ya? Entonces, a nivel de aparato cardiovascular, y particularmente a nivel del endotelio y el músculo liso vascular, como función fisiológica, va a intervenir en el control de la presión arterial y del flujo sanguíneo regional, ¿no? Es decir, en la perfusión de los distintos tejidos y órganos. El exceso de óxido nítrico a nivel del endotelio y del músculo liso vascular puede llevar a hipotensión, lo que ocurre, por ejemplo, en la hiperproducción del óxido nítrico en el choque séptico. Y en relación a la producción o acción inadecuada, va a llevar a la aterogenia, o sea, a la formación de placas de colesterol, puede llevar a la trombosis, ¿no? Y puede llevar inclusive al tromboembolismo. Esto puede ocurrir en pacientes que tienen hipercolesterolemia o que tienen diabetes mellitus. Entonces el riesgo, ¿no?, de la producción o acción inadecuada es más evidente en los pacientes que tienen hipercolesterolemia o que son diabéticos. En relación a las plaquetas, produce una limitación de la adhesión, o sea, de la agregación plaquetaria. En relación a la defensa del huésped, cuando hablamos de macrófagos y de neutrófilos y de leucocitos, estos intervienen en la defensa frente a virus, bacterias, hongos, protozoos y parásitos. Entonces, inclusive, se propone que el óxido nítrico estaría relacionado con la defensa del huésped, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, participa, como habíamos dicho, que es un neurotransmisor. A nivel de la neurotransmisión, produce una potenciación a largo plazo de la misma, interviene en la plasticidad del sistema nervioso en relación a la memoria, el apetito y la nocicepción. El exceso de síntesis, ¿no es cierto?, va a llevar a digamos, a niveles tóxicos, por ejemplo, en el accidente cerebrovascular isquémico o en la enfermedad de Huntington o en la demencia en los pacientes con SIDA, ¿no? Entonces, todos estos efectos van a estar patológicamente alterados en relación al óxido nítrico. Y a nivel periférico interviene en la neurotransmisión, por ejemplo, en el vaciamiento gástrico o en la erección del pene. Y cuando hay una producción o acción inadecuada, podemos ver esto en pacientes con estenosis pilórica, hipertrófica o pacientes con disfunción eréctil, ¿no? De ahí que el tratamiento de esto sería mediante la administración de óxido nítrico exógeno. Bien. ¿Cuál es el mecanismo de los efectos del óxido nítrico? Habíamos mencionado la activación de la guanil ciclasa y la síntesis de guanosil monofosfato cíclico, el GMPC. Entonces hay un aumento en la producción del GMP cíclico. Este GMPC facilita la desfosforilación e inactivación de las cadenas livianas de miosina, ¿no? Por lo tanto, no va a haber la contracción muscular que normalmente ocurre. Entonces, la desfosforilación y la inactivación de las cadenas de miosina produce relajación del músculo liso vascular y también del músculo liso no vascular. El óxido nítrico disminuye la adhesión celular, o sea, la agregación plaquetaria, y la adhesión al endotelio vascular del mismo. Entonces, tiene un efecto que altera la coagulación normal. Y también en los casos de coagulación patológica, entonces el óxido nítrico se podría utilizar terapéuticamente para tratar esto. La lesión tisular produce síntesis de óxido nítrico
que facilita la inflamación directamente a través de la estimulación de la síntesis de prostaglandinas. Entonces es importante también en los procesos inflamatorios por lesión tisular, ¿no? Que da lugar a la activación de la fosfolipasa C, a la síntesis de ácido araquidónico y a la síntesis de prostaglandinas. Y que estas prostaglandinas serían las prostaglandinas inflamatorias que están presentes en los cuadros de inflamación. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas del óxido nítrico? Hipertensión pulmonar del recién nacido, insuficiencia cardíaca derecha por repercusión del sistema circulatorio menor, insuficiencia respiratoria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, ahí hemos visto al taldanafilo que yo les decía, la fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar, el síndrome del distrés respiratorio del adulto, y en los casos en que se hace un trasplante de pulmón o utilizado postquirúrgicamente en cirugías del corazón, en malformaciones cardíacas en el recién nacido después de la circulación extracorpórea. Entonces, fíjense que uno de los usos más importantes, ¿no es cierto? O entre los usos más importantes están enfermedades pulmonares de tipo obstructivo, hipertensión pulmonar, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Y en la hipertensión pulmonar del recién nacido también. Bien, acciones del óxido nítrico. Actúa combinándose con el hemo en la guanilato ciclasa, lo que activa la enzima, aumenta el GMPC y por tanto disminuye la entrada de calcio, y al disminuir la entrada de calcio se produce la relajación muscular lisa de los vasos y de otros territorios donde hay músculo liso. Combinándose con grupos hemo en otras proteínas, por ejemplo en la citocromo oxidasa, combinándose con anión superóxido para formar el anión peroxinitrito citotóxico, nitrosilando proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, y estas acciones dan lugar a los efectos, y los efectos comprenden vasodilatación, inhibición de la adhesión y la agregación plaquetaria y monocítica, inhibición de la proliferación del músculo liso y protección frente al ateroma. Efectos sinápticos en el sistema nervioso central y periférico, porque hemos dicho que es un neurotransmisor, y participa en la defensa del huésped, y tiene además efectos citotóxicos sobre microorganismos patógenos y da lugar a citoprotección. Entonces el óxido nítrico es importante desde el punto de vista fisiológico y también desde el punto de vista fisiopatológico. Resumen entonces de la farmacología del óxido nítrico, donadores e inhibidores. Aquí tenemos este cuadro donde está a este lado la subclase, el mecanismo, las aplicaciones, su farmacocinética y sus efectos o reacciones adversas a los medicamentos. Subclase óxido nítrico, gas de óxido nítrico. Mecanismo: activa la guanilil ciclasa, incrementa la síntesis de GMPC y relaja el músculo liso. Aplicaciones, hemos dicho que en todas las formas de hipertensión pulmonar, ¿no? Farmacocinética: se administra por vía inhalatoria, por administración continua. Efectos adversos, como produce relajación vascular, puede ser hipotensión, puede dar lugar a metahemoglobinemia, irritación pulmonar por conversión a dióxido de nitrógeno. Esto es el uso continuo, obviamente. Subclase sintasa de óxido nítrico, la acetilcolina y la histamina, incrementa el IP3, incrementa el calcio intracelular, activa la sintasa de óxido nítrico y relaja el músculo liso en respuesta a este incremento en la contracción de la vasculatura de los vasos sanguíneos, vascular. No tiene aplicaciones, ¿no? Y la forma de administración es inhalatoria. Donadores de óxido nítrico: la nitroglicerina, nitratos, nitroprusiato, la nitroglicerina, producen liberación de óxido nítrico en el músculo liso, nitratos, o en la sangre, el nitroprusiato, incrementan la síntesis de GMPC y relajan el músculo liso. Son muy importantes vasodilatadores, utilizados en diversas afecciones cardiovasculares, utilizados
por vía endovenosa o por vía sublingual, por vía oral, con efectos generalmente rápidos en algunas formas, como por la vía endovenosa con efectos sostenidos, y que se utilizan, por ejemplo, en la angina de pecho, en el síndrome coronario agudo, en la profilaxis de la angina de pecho, especialmente en la profilaxis de la angina de pecho que puede tornarse inestable. Se administran por vía sublingual, oral, parte transdérmico y por vía endovenosa. Efectos adversos: taquicardia por vasodilatación y por caída de la presión arterial. Puede dar lugar a hipotensión ortostática porque produce una relajación importante del lecho vascular venoso con un secuestro de volumen de sangre importante y que puede dar lugar a esta hipotensión ortostática. Pueden producir cefalea pulsátil y contraindicar la administración de nitratos y nitritos junto con el sildenafil o el tadalafilo, ¿no es cierto? Porque se potenciaría su acción vasodilatadora y podría acarrear al paciente a la muerte. Bien, eicosanoides. Ahí podemos ver diversas sustancias que dan lugar a los eicosanoides, ¿no es cierto? Aceites, carne de pescado, huevos, algunos cereales, nueces y algunos vegetales verdes. Bien, los eicosanoides dan lugar a las prostaglandinas, que se tornan en sustancias similares a las hormonas que elabora el cuerpo. Causan contracción o dilatación en las células musculares lisas del tejido muscular. Pueden causar agregación o desagregación a las plaquetas. Sensibilizan a las neuronas espinales al dolor. Disminuyen la presión intraocular y regulan el movimiento de calcio. Entonces, los eicosanoides van a dar lugar a las prostaglandinas. ¿Ya? Y también a las prostaciclinas y a los tromboxanos, como vamos a ver posteriormente. En este curso vamos a poder Los eicosanoides, entonces, son los metabolitos del ácido araquidónico, incluyen a prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxano A2, a las lipoxinas, a los leucotrienos, a las epoxilinas. No son almacenados, pero sí producidos por casi todas las células cuando existen diversos estímulos físicos o estímulos químicos y hormonales que activan a las acilhidrolasas que permiten la aparición del ácido araquidónico. ¿Ya? Para que se den cuenta, a nivel de la membrana celular, puede haber, digamos, una lesión de la misma. Esto va a activar a la fosfolipasa C, que va a dar lugar a la síntesis del ácido araquidónico. Entonces, es fundamental, ¿no?, el ácido araquidónico en la síntesis de las sustancias relacionadas con los eicosanoides. Las prostaglandinas, que se denominan con las letras PG mayúscula, y los leucotrienos con las letras LT mayúsculas, y otros compuestos similares reciben el nombre de eicosanoides, del griego eikosi, igual 20, ya que los ácidos esenciales son 20 y estos compuestos derivan de los ácidos grasos esenciales. De ahí que se denominan eicosanoides. Los eicosanoides y los lípidos del factor activador plaquetario, que se conoce con la sigla de PAF, contribuyen a la inflamación, al tono del músculo de la fibra lisa, también relacionados con las trombosis, al parto y las secreciones de las vías gastrointestinales. ¿Ya? Entonces, los eicosanoides son proinflamatorios, ¿no es cierto? Aumenta el tono del músculo liso, pueden estar relacionados con la trombosis, con el parto y las secreciones de las vías gastrointestinales. Existen 3 diferentes ácidos grasos de cadenas largas, poliinsaturados, que dan lugar a las series 1, 2 y 3 de los diferentes peróxidos conocidos como prostaglandinas. Así tenemos el ácido G-linoleico 18,3, que va a constituir la familia 1 y que va a dar entonces lugar a la prostaglandina 1. El ácido araquidónico 24, que va a dar lugar a la familia 2 y la prostaglandina 2. Y el ácido ecoisa pentaenoico 25,
que da lugar a la familia 3 con la prostaglandina 3. Entonces, esto es solamente para que ustedes se den cuenta de dónde se producen las prostaglandinas. Son 3 familias, la 1, la 2 y la 3. La 1 son las prostaglandinas 1, la 2 las prostaglandinas 2 y la familia 3 las prostaglandinas 3. Cada uno deriva de diferentes ácidos, ¿no? La 1 del ácido G-linoleico, la 2 del ácido araquidónico y la 3 del ácido eicosapentaenoico. Bien, ¿dónde son abundantes los eicosanoides? Son abundantes en pescados de agua fría, en nueces y avellanas, como hemos visto en uno de los primeros slides con la foto que les comenté. Las enzimas fosfolipasa A2 y C inducidas por lipocortinas liberan de las membranas al ácido araquidónico, y este es catalizado por 3 grupos enzimáticos y no enzimáticos, ¿ya? Entonces el inicio es, como les decía, ¿ya? En las membranas celulares actúa la fosfolipasa A2, que da lugar a la A2 y la C, que da lugar al ácido araquidónico, y de ahí este va a seguir 2 vías, ¿no? Normalmente, y otras vías relacionadas con grupos no enzimáticos. Entonces, por un lado, se forman las ciclooxigenasa 1, 2 y 3, que son las ciclooxigenasas. Por otro lado, se forman las lipoxigenasas, que son 5, 12 y 15. Por otro lado, se forma la epoxicitocromo P450, que corresponde a las epoxigenasas. Y por último, tenemos los radicales libres, que dan lugar a los isoprostanos, ¿ya? Entonces, todos estos, ciclooxigenasas, lipoxigenasas, epoxigenasas e isoprostanos, están relacionados entonces con el ácido araquidónico. Bien, el rol de las ciclooxigenasas. Entonces tenemos ciclooxigenasas. Aquí estamos viendo solamente la COX-1 y la COX-2, pero también existe una tercera ciclooxigenasa, o sea, se ha propuesto la existencia de una tercera, que es la COX-3. Pero estas, digamos, se consideran, son las más descritas y están las más representativas. La COX-1 es conocida como constitutiva, ¿ya? Es decir, que va a dar lugar a prostanoides para mantener las funciones del medio interno. Es decir, constituye, es una ciclooxigenasa que es parte normal del organismo. En cambio, la COX-2 es una ciclooxigenasa inductiva, ¿ya? Y está netamente relacionada con la inflamación. Entonces da lugar a prostanoides relacionados con la inflamación y el cáncer, ¿ya? Y la 3, que se encuentra a nivel del sistema nervioso central, está relacionado, por ejemplo, con la fiebre y también con el dolor. Entonces, recordar que la ciclooxigenasa 1 es constitutiva y la ciclooxigenasa 2 es inductiva. Bien, aquí tenemos un cuadro, ¿no?, donde nos muestra la biosíntesis de las prostaglandinas, y lo que yo les decía, el daño tisular activa los fosfolípidos de la membrana. Estos fosfolípidos de la membrana, a través de la actividad de las fosfolipasas A y C, van a dar lugar al ácido araquidónico. Es aquí donde actúan algunos antiinflamatorios potentes, como los corticosteroides, donde aquí está representada por la dexametasona, y que impiden la síntesis de ácido araquidónico, ¿ya? Este ácido araquidónico, por un lado, va a dar lugar a las ciclooxigenasas, y por otro lado va a dar lugar a la lipoxigenasa. Aquí hay otro fármaco antiinflamatorio, que es el ketoprofeno propiamente dicho, que no impide la síntesis de ácido araquidónico, sino que actúa antagonizando a la ciclooxigenasa y a la lipoxigenasa, o sea, de las 2 vías, ¿ya? Bien, este ácido araquidónico va a dar lugar entonces a las prostaglandinas, ¿ya?, y a los tromboxanos y a las prostaciclinas. Entonces, fíjense, aquí sigue, ¿no? La prostaglandina E2
activa la tromboxano sintetasa, que da lugar a los tromboxanos y que estos llevan o son importantes en la agregación plaquetaria y parte importante de la coagulación. Por otro lado, a través de la isomerasa, da lugar a la prostaglandina E, que está relacionada con el dolor, y por el otro da lugar a las prostaciclinas, por acción de la prostaciclina sintetasa, que da lugar entonces a las prostaciclinas y que están relacionadas con el tono vascular. Por el lado de la lipoxigenasa, ¿no?, da lugar fundamentalmente a los leucotrienos, pero también a los ácidos hidroxieicosaptetraenoico, ¿no?, que es el ácido HTE, y el ácido hidroxiperoxieicosaptetratenoico, que es el HPET, nombres complicados, ¿no? Está relacionado con el sistema inmune, con la producción de leucotrienos y con el quimiotaxismo. O sea, da lugar a sustancias que están también relacionadas con la inflamación. Entonces, al final, las dos vías, ¿no?, dan lugar a o están relacionadas con la inflamación. Bien, este es otro cuadro un poquito más complejo, ¿no es cierto?, pero donde nosotros podemos ver que se inicia nuevamente esta cadena con los fosfolípidos de membrana, la acción de la fosfolipasa A2 y la C, que va a dar lugar a la formación del ácido araquidónico, que por un lado, ¿no es cierto?, va a ir a la producción de las ciclooxigenasas, ¿no es cierto?, donde nos va a dar las distintas prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, ¿ya? Pero además va a dar lugar a la quimiotaxina, que es la 12 hidroxieicosaptetraenoico. Por el otro lado va a dar lugar a las lipoxigenasas A y B, y estas ciclooxigenasas, ¿no es cierto?, van a dar lugar entonces a las prostaglandinas, que están aquí abajo, y a las prostaciclinas, y también al tromboxano A2, que está aquí. Entonces, prostaciclina, prostaglandina, tromboxano y las prostaglandinas acá, ¿ya? Entonces, nosotros vemos aquí que, por ejemplo, la prostaglandina F2-alfa es un broncoconstrictor y produce contracción miometrial. La prostaglandina D2 inhibe la agregación plaquetaria y es un vasodilatador, y la prostaglandina E2 es un vasodilatador y está relacionada con la hiperalgesia, ¿ya? Luego tenemos a la I2, que es un vasodilatador, es hiperalgésica y detiene la agregación plaquetaria. O sea, tiene un efecto contrario en la agregación plaquetaria a la prostaglandina G2. Y los tromboxanos, que están relacionados netamente con la agregación plaquetaria, ¿no? Por otro lado, tenemos la formación a través de la lipoxigenasa acá, ¿no es cierto?, la formación de los leucotrienos, ¿no?, el leucotrieno C4, D4, E4, que son fundamentalmente broncoconstrictores, pero que también son proinflamatorios, y donde interviene también en forma importante el leucotrieno B4. Entonces, si nosotros vemos, son el B4, el C4, el D4 y el E4, y haciendo que el B4 promueve la quimiotaxis, ¿no?, a través de la quimiotaxina. Entonces, la vía de la lipoxigenasa y los leucotrienos está muy relacionada con el asma y son broncoconstrictores y están relacionados con el proceso inflamatorio en el asma, ¿no? Bien, este es otro cuadro, ¿no?, donde nos muestra los principales eicosanoides del ácido araquidónico, y hemos dicho que todo empieza con la dieta. Hemos hablado de los ácidos, el ácido linoleico y el ácido linolénico, ¿no? Por un lado, el ácido linoleico da lugar al ácido araquidónico, y el ácido linolénico da lugar al ácido
eicosapentaenoico, que está acá. El ácido araquidónico da lugar a mediadores proinflamatorios a nivel de los leucotrienos por la vía de la lipoxigenasa, ¿no es cierto? Donde en los neutrófilos está el leucotrieno B4, que tiene una elevada actividad quimiotáctica y que produce agregación de neutrófilos, y los leucotrienos C4, D4 y L4, LTE4, que están relacionados con vasoconstricción, broncoespasmo e incremento de la permeabilidad vascular. Esto es a nivel de los neutrófilos. En cambio, en las células endoteliales tenemos el efecto de las prostaglandinas y prostaciclinas. La I2 es un potente inhibidor de la agregación plaquetaria y es un vasodilatador. Y en las plaquetas, el tromboxano A2, que es un agregante plaquetario y que produce vasoconstricción, ¿ya? Por el lado del ácido eicosapentaenoico, da lugar a mediadores débilmente inflamatorios. El ácido araquidónico, en cambio, da mediadores proinflamatorios, ¿ya? A través de la ciclooxigenasa 2, como hemos dicho, porque hemos dicho que la 2 es inductiva, es una ciclooxigenasa relacionada netamente con la inflamación. En cambio, la ciclooxigenasa 1 es constitutiva, está relacionada con la homeostasis, con la protección tisular y con procesos fisiológicos. Bien, entonces los mediadores débilmente inflamatorios a nivel de los neutrófilos va a dar lugar no al LTB4, que era del ácido araquidónico, sino al LTB5, que tiene una débil actividad quimiotáctica en oposición al LTB4 y que también promueve la agregación de los neutrófilos. Y en relación a los leucotrienos C4, D4 y E4, este va a provocar, a diferencia de la vía del ácido araquidónico, una débil vasoconstricción y son débilmente proinflamatorios. A nivel de las células endoteliales, también la prostaglandina I2 es un potente inhibidor de la agregación plaquetaria y también un vasodilatador, o sea, con efectos similares al de la vía del ácido araquidónico. Pero en relación al tromboxano, no actúa sobre el tromboxano A2, sino sobre el 3, que da lugar a un débil efecto agregante plaquetario, pero también produce vasoconstricción. Bien, efectos metabólicos de los tromboxanos, prostaciclinas y leucotrienos, derivados por un lado del ácido araquidónico y por otro lado del ácido eicosapentaenoico, el EPA, ¿ya? Entonces, el ácido araquidónico va a ser AA y el ácido eicosapentaenoico va a ser el EPA, ¿ya? Entonces, fíjense que a nivel de tenemos este cuadro donde tenemos por un lado plaquetas, células endoteliales y leucocitos. Y aquí están el ácido araquidónico y el EPA, ¿no es cierto? Vía ciclooxigenasas dan lugar el ácido araquidónico al tromboxano A2, agregación plaquetaria y vasoconstrictor. Vía el EPA da lugar al tromboxano A3, que es biológicamente inactivo. En relación a las células endoteliales, el ácido araquidónico vía ciclooxigenasa y el EPA también, el ácido araquidónico va a dar lugar a la prostaciclina I2, es vasodilatador, produce antiagregación plaquetaria, o sea, contrario al tromboxano A2. Y por el lado de la EPA va a dar lugar a la prostaciclina I3, también es vasodilatador y también tiene efecto antiagregante plaquetario. Y a nivel de los leucocitos, el ácido araquidónico vía la lipoxigenasa da lugar al leucotrieno B4 y el EPA da lugar al leucotrieno B5. El leucotrieno B4 es proinflamatorio, en cambio el leucotrieno B5 es antiinflamatorio. El leucotrieno B4 es quimiotáxico, el leucotrieno B5 es no quimiotáxico. El leucotrieno B4 produce adhesión celular y el B5 inhibe la adhesión celular, ¿ya? Entonces esto es más o menos comparativo. Vemos que existen algunos efectos relacionados con el ácido araquidónico y el ácido eicosapentaenoico que son similares y otras que son opuestas. Bien, efectos de algunos eicosanoides en este cuadro, ya podemos ver aquí el efecto, las prostaglandinas, prostaciclinas,
los tromboxanos y los leucotrienos. Entonces fíjense que en relación al tono vascular es el tromboxano A2 que tiene el efecto vasoconstrictor, ¿no es cierto? Los otros no tienen un efecto remarcable. En relación al tono bronquial, también el tromboxano A2 es importante, pero aquí ya cobran mayor importancia lo que habíamos visto, los leucotrienos C4 y D4, que son potentes broncoconstrictores. Sin embargo, los fármacos que antagonizan a estos leucotrienos, al C4 y al D4, ya sea inhibiendo la vía de la lipoxigenasa o actuando como antagonistas al nivel de los receptores de estos, no son broncodilatadores, son profilácticos de la broncoconstricción. En relación al tono uterino, la prostaglandina E2 y la prostaglandina F2A son las que tienen efecto sobre el tono uterino, más la prostaglandina F2 alfa. En relación a la agregación plaquetaria, hemos dicho el tromboxano A2, quimiotaxis de leucocitos, que hemos dicho que es proinflamatorio el leucotrieno B4. Y por último, en relación a la protección de la mucosa gástrica, en relación a la producción de sustancias citoprotectoras como el moco y el bicarbonato, están relacionadas con la prostaglandina E1. Y hay análogos de la prostaglandina E1, como vamos a ver posteriormente, que se utilizan en el tratamiento y en la profilaxis de lesiones por enfermedad ulceropéptica, desencadenada, por ejemplo, por fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos. Bien, algunos de los efectos de prostaglandinas y tromboxanos a nivel del músculo liso, en general contraen el músculo liso por liberación de calcio y lo relajan por aumento de la AMP cíclico. Entonces, las prostaglandinas E2 y la prostaglandina E2 y la prostaglandina F2 alfa producen contracción del músculo liso longitudinal. En cambio, la prostaglandina E2A alfa y la prostaglandina I2A dan lugar a contracción del músculo liso, pero en este caso circular. Pero el efecto de ambos es contracción del músculo liso. En este longitudinal y en este otro caso el circular. Bien, en relación al músculo liso vascular, el tromboxano A2 y la prostaglandina F2 son vasoconstrictores potentes, ¿ya? Esto se da por mitosis en las células musculares lisas, ¿ya? La prostaglandina I2 y la prostaglandina E2 son vasodilatadoras por incremento del AMP cíclico, disminución del calcio, ¿no es cierto?, que son importantes como factores de protección en ciertas patologías cardiovasculares. La prostaglandina I2 es sintetizada en células endoteliales y el músculo liso por la COX-2. Entonces hemos dicho que la COX-2 es inductiva y proinflamatoria. Y aquí solamente recordar que son vasoconstrictores del tromboxano A2, la prostaglandina F2 alfa y la 8-isoprostaglandina F2 alfa. Esos son vasoconstrictores. Y son vasodilatadores, la prostaglandina I2 y la prostaglandina E2. ¿Ya? Esos son vasodilatadores. Bien, a nivel del músculo de las vías respiratorias, las prostaglandinas E2 y prostaglandinas I2 relajan el músculo liso respiratorio. La prostaglandina D2 y la prostaglandina F2 y el tromboxano A2 contraen el músculo liso respiratorio. ¿Ya? Esto. Fíjense que son efectos opuestos. Entonces no podemos decir, las prostaglandinas relajan el músculo respiratorio. Algunas relajan y otras lo contraen. Y los leucotrienos, hemos dicho que producen broncoconstricción, aumentan el efecto inflamatorio y dan lugar a la secreción de moco, muy relacionados con el asma bronquial. Pero ya les he dicho que los antagonistas de estos leucotrienos no producen broncodilatación. Son profilácticos, pero sí disminuyen la inflamación. La prostaglandina E2 y la prostaglandina I1 relajan el músculo liso bronquial, y la prostaglandina D2, el tromboxano A2 y la prostaglandina F2 alfa
contraen el músculo liso bronquial, ¿no? Efectos opuestos. Bien, efectos sobre el músculo liso del tubo digestivo. La prostaglandina E2, por medio del receptor PF de prostaglandinas, contrae al músculo longitudinal, músculo liso longitudinal. La prostaglandina F2 contrae al músculo liso circular. La prostaciclina I por EP4 relaja el músculo, son receptores de ellas, relaja el músculo, ¿ya? Entonces, fíjense que estas dos contraen, la E2 y la F2, y la I, o sea, la prostaciclina por EP4 relaja el músculo. Entonces aquí vemos en este cuadrito, ¿no?, las dos que contraen y la otra que relaja. A nivel del músculo liso del aparato reproductor de la mujer, las prostaglandinas se está escuchando, ¿no? Y se está viendo o no. Ya nos está Sí, viendo la doctor, persona. pero ahora ya ¿Eh? no. ¿Perdón? Ahora ya no. Ahora no se está viendo, entonces vamos a volver a ocurrir, ¿no? ¿Y ahora se ve o no? Ahora sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Bien. Entonces, a nivel del músculo liso del aparato reproductor de la mujer, la prostaglandina E2 y la y la prostaglandina F2, aquí me olvidé la G, participan en la ovulación, en la luteólisis y en la fecundación. La luteólisis está relacionada, ¿no es cierto?, con el cuerpo amarillo, ¿no es cierto?, y la ovulación y la fecundación. Y el tromboxano A2 contrae el músculo liso uterino, que ya hemos visto que es el efecto en otros músculos también a nivel respiratorio, ¿no es cierto?, y a nivel del aparato de los vasos sanguíneos. Las prostaglandinas F2 alfa, el tromboxano A2 y la prostaglandina E2 producen contracción del músculo uterino, ¿ya? De ahí que vamos a ver algunos fármacos que son análogos de estas prostaglandinas y que dan lugar a contracción del músculo uterino. La I2 y grandes concentraciones de la E2 y la F2 alfa van a provocar relajación del músculo uterino, efectos contrarios, ¿ya? Pero la E2 sí produce contracción, pero las grandes concentraciones de la E2 y de la prostaglandina F2 alfa también van a llevar a relajación del músculo uterino, siendo que la E2 en concentraciones normales produce contracción del músculo uterino. Músculo liso del aparato reproductor del varón, ¿ya? Vemos de que las prostaglandinas son estimuladas en su producción por la testosterona y la prostaglandina E1 relaja el músculo liso de los cavernosos, de los cuerpos cavernosos, lo que está relacionado entonces con la erección, ¿ya? Entonces, estas prostaglandinas son fundamentales en la actividad sexual. A nivel de las plaquetas, la prostaglandina E2 por los receptores CP3 llevan a la agregación plaquetaria, el tromboxano A2, que es importantísimo en la agregación plaquetaria, ya que hay un grupo de fármacos que son antagonistas del tromboxano A2, que, como la aspirina, que inhibe la agregación plaquetaria, al inhibir la ciclooxigenasa, que da lugar a la ciclooxigenasa 1 y la 2 también, pero en forma no selectiva, entonces impiden la agregación plaquetaria, y la prostaciclina I2 inhibe la agregación plaquetaria también. Entonces fíjense de que aquí también hay un efecto antagónico. La E2 y el tromboxano A2, agregación plaquetaria, y la I2 inhibe la agregación plaquetaria. Entonces aquí tenemos lo mismo aquí abajo. A nivel de los riñones. A nivel de los riñones, las prostaglandinas conservan la presión arterial, relajan el flujo renal y aumentan el filtrado glomerular por vasodilatación local. Esto se da lugar a través de las prostaglandinas relacionadas con la ciclooxigenasa 1,
que es citoprotectora, ¿ya? Y esto hace de que los fármacos que antagonizan en forma no selectiva a las ciclooxigenasas tengan como efectos adversos o RAMs importantes el daño renal que pueden producir. Y la COX-2 lleva a la liberación de renina. Y la liberación de renina va a actuar en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a dar lugar a vasoconstricción, retención de sodio y agua y aumento del volumen sanguíneo, y van a ser importantes en la fisiopatología de la hipertensión arterial. Entonces, la prostaglandina E2 lleva a la liberación de renina a través de la COX-2, y el tromboxano A2 lleva a vasoconstricción intrarrenal. De ahí que el uso de antiinflamatorios no esteroideos que inhiben en forma no selectiva a la COX, es decir, que actúan tanto sobre COX-1 o COX-2, tiene como un efecto adverso importante es el daño renal, la nefropatía analgésica, que se conoce con ese nombre. A nivel del sistema nervioso central y periférico, las actividades están moduladas por la prostaglandina E2, la prostaciclina I2 y por la prostaglandina D2. Y están muy relacionados con la fiebre, el sueño, la inflamación y la inmunidad y la neurotransmisión. Estas tres. A nivel de los huesos, las prostaglandinas consolidan las fracturas. La E2 está muy relacionada con el recambio óseo, incrementa el recambio óseo, porque hay una constante lucha, ¿no es cierto?, entre la formación y la destrucción de huesos. Eso normalmente. Entonces, la E2, la prostaglandina E2, estimula la resorción y la formación de hueso. Y por eso que son muy importantes en la consolidación de las fracturas. Recordar que las prostaglandinas en general también son producidas por osteoblastos y células hematopoyéticas vecinas que se encuentran en relación con el hueso. A nivel de los ojos, las prostaglandinas E2 y F2 disminuyen la presión intraocular. Y por eso de que hay fármacos, ¿no?, que son derivados de estas prostaglandinas que se utilizan para disminuir la tensión intraocular, pero normalmente y fisiológicamente hablando, ella está actuando disminuyendo la presión intraocular, ¿no?, porque el aumento de la presión intraocular puede provocar daño al nervio óptico de forma importante. En relación al cáncer, ¿ya?, la COX-2, que hemos dicho que es inductiva, proinflamatoria, ¿no es cierto?, está muy relacionada con el cáncer de colon, el cáncer de mama, cáncer de pulmones y otros órganos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la prostaglandina E2 y el tromboxano A2 facilita el comienzo y la evolución de las metástasis tumorales. Esto da lugar a una proliferación de la angiogénesis de la lesión tumoral, a una inhibición de la apoptosis de las células tumorales y a una intensificación de la capacidad invasiva del tumor. Y además lleva a una inmunosupresión. De ahí que la COX-2 hemos dicho que es inductiva, es proinflamatoria, está relacionada entonces con el cáncer de colon, mama, pulmones y otro órgano. En relación a la fiebre, tenemos que la prostaglandina E2 está relacionada con la fiebre a través de los receptores para prostaglandinas 3 y 1. Y las prostaglandinas F2 alfa y la prostaciclina I2 exógenas inducen a la fiebre tras su administración. ¿Ya? Entonces, esto aparentemente tiene relación con el tercer tipo de la ciclooxigenasa, que les he dicho que es la ciclooxigenasa 3. De ahí que, por ejemplo, en el tratamiento de la fiebre, para disminuir la fiebre, se pueden utilizar antiinflamatorios no esteroideos, ¿no es cierto?, que son antagonistas de la ciclooxigenasa, como el ibuprofeno, ¿no es cierto?, el diclofenac, para disminuir la fiebre, ¿no es cierto? En cambio, y también la aspirina. Y también a nivel de la ciclooxigenasa 3 se puede utilizar
el acetaminofeno o el paracetamol, justamente porque tiene acción sobre esto. El paracetamol no es un antiinflamatorio, pero es un antipirético y un analgésico, aparentemente por su efecto preponderante sobre la ciclooxigenasa 3 a nivel central. En relación al sueño, la prostaglandina D2 origina sueño natural al activar el receptor DP1 y promueve la liberación de adenosina. ¿Ya? La D2, en cambio la E2 origina el estado de vigilia. Fíjense cómo hemos ido viendo efectos opuestos de una y de otra, ¿no es cierto? De una y otras veces ambas produciendo un mismo efecto. En relación a la inflamación y la inmunidad que hemos hablado, la prostaglandina E2 y la prostaciclina I2 activan los receptores EP2 e IP e incrementan la permeabilidad vascular y la infiltración de leucocitos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está la sangre, están los monocitos, los neutrófilos, ¿no es cierto?, los linfocitos, y que estas van a estar muy relacionadas, obviamente, con los procesos infecciosos e inflamatorios. Son atraídos estos, fíjense, neutrófilos por quimiotaxis, ¿no?, hacia el lugar de donde están las bacterias, y ahí vemos la acción entonces incrementada por acción de estas prostaglandinas y prostaciclinas, que son importantes en el proceso de inmunidad contra estas bacterias, ¿no? Aquí están los macrófagos, aquí están los mastocitos liberando la histamina, ¿no es cierto? Las prostaglandinas y leucotrienos, dando lugar a la activación y la liberación de los monocitos. En fin, en todo este proceso, ¿no?, de inflamación e inmunidad están presentes la prostaglandina E2 y la prostaciclina I2, que están muy relacionadas con la defensa del organismo. A nivel de la neurotransmisión, la prostaglandina E2 y la prostaciclina I2 sensibilizan terminaciones de nervios periféricos y modulan el dolor a nivel central, ¿no? De ahí que el uso de antiinflamatorios no esteroideos tiene un efecto analgésico, ¿no? Porque estos van a actuar inhibiendo la ciclooxigenasa inductiva también. Y la prostaglandina E2, la prostaglandina D2, la prostaciclina I2 y la prostaglandina F2 alfa contribuyen a la sensibilización central y aumentan la excitabilidad de las neuronas del asta dorsal. De ahí que estas están relacionadas con el dolor, ¿no? Sensibilizan al dolor, aumentan la sensibilidad al dolor. Y por lo tanto, el uso de antiinflamatorios no esteroideos que actúan inhibiendo la ciclooxigenasa tiene un efecto analgésico, ¿no es cierto? Bien, efectos de los leucotrienos están relacionados, hemos dicho, con la inflamación a través del leucotrieno B4 por el receptor de leucotrienos BLT1, que es quimiotáxico y promueve la inflamación. Entonces, hemos dicho, efecto de la vía de la lipoxigenasa con los leucotrienos da lugar a leucotrienos proinflamatorios, como el LTB4. ¿Ya? A nivel del miocardio, el músculo liso, los leucotrienos C4 y D4 deprimen al miocardio. Y las lipoxinas A y B, que también están en la vía del lado de las lipoxigenasas, son vasoconstrictoras coronarias. Y el leucotrieno C4, D4 y el E4 son broncoconstrictores y proinflamatorios también. ¿Ya? Entonces fíjense de que los leucotrienos son proinflamatorios y broncoconstrictores, y son elementos importantes en la fisiopatología del asma bronquial. En los riñones, el 20-HET, que es el ácido 5-hidroxieicosapentaenoico, produce contracción de la arteria renal y disminuye la perfusión renal. Muy bien. Análogos de los prostanoides, ¿no? Los análogos de los prostanoides, como su nombre indica, son similares a los prostanoides sin ser prostanoides, ¿no?
Entonces tenemos análogos de la prostaglandina E1, donde están el alprostadil y el misoprostol. Quiere decir que tienen efectos similares a los efectos de la prostaglandina E1. ¿Ya? La dinoprostona es un análogo de la prostaglandina E2. El carboprost, el latanoprost, el binatoprost, el travoprost y la unoprostona son análogos de la prostaglandina F2-alfa, utilizados en el glaucoma, ¿no? A nivel ocular. La prostaglandina I2, el epoprosteno, el iloprost y el trepostinil son análogos de la I2. ¿Ya? Entonces, todos estos son fármacos análogos, quiere decir que no son prostanoides, pero tienen efectos de los prostanoides. Usos clínicos de los agonistas, de los eicosanoides en obstetricia, ¿ya? La prostaglandina 2 uterina y la E2, análogo de la E2 es la dinoprostona. La dinoprostona que se utiliza para provocar maduración del cérvix inmaduro previo a la inducción del trabajo de parto con oxitocina. Entonces, promueve el análogo, la dinoprostona de la prostaglandina E2, la maduración del cérvix previa a la inducción del trabajo de parto con oxitocina. Puede producir náuseas, vómitos y diarrea. En reumatología, el misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E1, está indicado como profiláctico a los efectos adversos de los AINES a nivel gástrico, para aumentar las de la prostaglandina es y a nivel gástrico, por ejemplo, porque está relacionada con la secreción de moco y bicarbonato que protegen a la mucosa gástrica. De ahí que el misoprostol tiene indicaciones a este nivel. Uno, como tratamiento de la enfermedad ulceropéptica, aunque habitualmente no se lo utiliza para eso, y sí como profiláctico en el caso de uso de antiinflamatorios no esteroideos en enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide, donde se deben usar antiinflamatorios no esteroideos continuamente o durante largos periodos de tiempo, que pueden llevar entonces a daño de la mucosa gástrica, y se utiliza profilácticamente el misoprostol en estos casos. Tal vez esa fue la indicación para la cual fue desarrollada, pero a la vez el misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E1, produce contracción de la musculatura uterina y además del uso inicial que se le dio, se utiliza para provocar aborto durante el primer trimestre del embarazo. ¿Ya? A veces para inducir el aborto se le da un uso inadecuado, es decir, por personas que realizan estos procedimientos, colocan unas 2 o 3 tabletas o 4 tabletas intravaginalmente y dan también por vía oral, lo que antes del tercer mes, ¿no?, del embarazo, lo que va a provocar una contracción del músculo uterino y va a llevar al aborto, ¿no? A veces lo único que hacen los médicos que hacen estas cosas es solamente completar el aborto, y ya está justificada el aborto, que en este caso sería nada más que el hecho de completar un aborto, que entre comillas lo llamarían aborto espontáneo. En pediatría, la prostaglandina E1 es administrada en infusión para mantener la persistencia del conducto arterioso en pacientes con transposición de grandes vasos. Tal vez esa sería la única indicación de los análogos de la prostaglandina E1. ¿Ya? Los antagonistas de estas prostaglandinas, que son los AINES, más bien van a provocar un cierre del conducto arterioso. ¿Ya? El conducto arterioso se cierra espontáneamente, ¿no? Pero cuando persiste se puede utilizar un análogo de la prostaglandina E1.
para mantenerlo cuando el paciente tiene una transposición de los grandes vasos, están al revés los grandes vasos. Bien, en hipertensión pulmonar y diálisis se puede utilizar la prostaciclina, PGI2, y que tiene un análogo que es el epoprostenol, análogo de la prostaglandina I2. ¿Ya? Es útil en hipertensión pulmonar severa y en diálisis para evitar la agregación plaquetaria. Entonces, análogo de la prostaciclina I2 es el epoprostenol. También este es lo mismo. En urología, análogo de la prostaglandina E1, el otro que habíamos visto, uno era el misoprostol y el otro es el alprostadil. ¿Ya? Se utiliza en forma parenteral e intraureteral para la impotencia sexual masculina. Pero obviamente que esto ha sido sustituido por el sildenafil, taldanafil, que son los donadores de óxido nítrico, ¿no es cierto? A través de la inhibición de la fosfodiesterasa, como hemos visto. En oftalmología, el latanoprost, que ya les había dicho, el bimatoprost. ¿Están viendo la imagen? Sí, doctor. Ya, es que ocurrió lo que me ocurrió anoche. Vamos a volver nuevamente a ponerlo en forma de presentación, que se ha vuelto a donde no teníamos que estar. Van a disculpar, es un problema en mi computadora que hasta ahora no hemos podido solucionarlo. Ya, perdón, estábamos aquí, ¿no? Entonces, en oftalmología, el latanoprost, el bimatoprost, el travoprost y la noprostona, que son análogos de la prostaglandina F2-alfa, incrementan el drenaje del humor acuoso, disminuyendo la presión intraocular, y se utilizan, como les había dicho anteriormente, en el tratamiento del glaucoma. ¿Ya? Es muy utilizados en oftalmología en forma tópica, ¿no es cierto? Gotas tópicas de aplicación a los ojos. Bien, inhibidores de la síntesis de eicosanoides o inhibidores de los eicosanoides, tenemos los antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos inhiben a la ciclooxigenasa, fundamentalmente, ¿no es cierto? Algunos son más selectivos para la ciclooxigenasa 2 y por lo tanto actúan fundamentalmente en el proceso inflamatorio y el dolor y la fiebre, y no tienen tanto efecto sobre la ciclooxigenasa 1, que es la citoprotectora, que es la constitutiva. Pero una gran parte de los AINES son no selectivos, o sea, actúan sobre ciclooxigenasa 1 y sobre ciclooxigenasa 2 también. Y por lo tanto, al inhibir a la ciclooxigenasa 1, dan lugar a efectos adversos a nivel gástrico, a nivel renal, a nivel hepático, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, dentro de algunos de los AINES que se conocen, son el ibuprofeno, el diclofenaco, el ketoprofeno, el metamizol, que es más analgésico que AINE, el celecoxib, que son ya más selectivos para la COX-2 que para la 1, la nabumetona también y el meloxicam. Todos estos son antagonistas entonces de la ciclooxigenasa. Todos tienen un efecto antiagregante plaquetario, pero el único que se usa como antiagregante plaquetario es el prototipo que me olvidé incluirlo aquí, que es la aspirina. ¿Ya? Bien, corticoides que los hemos visto en la cadena de la inflamación allá arriba, ¿no? Impidiendo la síntesis del ácido araquidónico. Se utilizan también como potentes antiinflamatorios. Están la betametasona, la dexametasona, la prednisona, la prednisolona, la triamcinolona. ¿Ya? Son todos antiinflamatorios, pero impidiendo la síntesis de ácido araquidónico y por tanto la síntesis de prostaglandinas.
Los inhibidores de las lipoxigenasas, hemos dicho que las lipoxigenasas conducen a la producción de leucotrienos que son proinflamatorios y broncoconstrictores. Entonces, inhibidores de la lipoxigenasa, el sileutón, y los antagonistas de los receptores de leucotrienos, que no están aquí mencionados, aquí están, perdón, el Zafirlukast y el Montelukast, que antagonizan los receptores de leucotrienos y que también son utilizados en el asma bronquial, pero como tratamiento crónico de la misma. Es decir, que no son broncodilatadores, pero son antiinflamatorios y además son, al actuar profilácticamente impiden la broncoconstricción. Zafirlukast y especialmente el Montelukast utilizados en el asma, ¿no?, crónica, y utilizados también tanto en niños como en adultos, ¿ya? Más que todo el Montelukast, muy utilizado. Bien, solamente para recordar entonces, ¿no?, los ácidos grasos que hemos dicho, ¿no?, que dan lugar a que los fosfolípidos de la membrana, cuando hay lesión tisular o algo, a través de la fosfolipasa 2, lleven a la síntesis del ácido araquidónico. Cuando hay o cuando no hay lesión tisular, llevan al ácido, a la síntesis de ácido araquidónico a través de la fosfolipasa 2 y la C, ¿no es cierto? El ácido araquidónico va a seguir dos vías, la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la lipoxigenasa. Por el lado de la vía de la lipoxigenasa va a dar lugar a la producción de leucotrienos, que hemos visto, ¿no?, en los distintos leucotrienos. Luego, estos leucotrienos van a dar lugar a inflamación, están relacionados con la alergia, con la broncoconstricción y, por ende, en el asma. En cambio, las ciclooxigenasas, que hemos dicho que son tres, pero que básicamente hemos hablado más de la 1 y la 2, dan lugar a las prostaglandinas 2, ¿ya?, a la H2, a la D2, a la E2, a la F2 y a la prostaciclina I2, ¿no es cierto? Todas estas están relacionadas con el dolor, la fiebre y la inflamación. Y por otro lado, estas prostaglandinas dan lugar al tromboxano A2 y al tromboxano B2, que están relacionadas con la agregación plaquetaria, solamente para que ustedes recuerden. Bien, como resumen de la farmacología de las... ya vamos a terminar un ratito, no se me canse, que terminamos en un ratito. Entonces, resumen de la farmacología de prostaglandinas y otros eicosanoides. Tenemos aquí la subclase, el mecanismo, las aplicaciones, la farmacocinética y las reacciones adversas, ¿ya? Entonces, recordar que la prostaglandina E1 relaja el músculo liso en el ductus arterioso y los análogos, ¿no es cierto?, de la misma, ¿ya? Se aplica en la transposición de los grandes vasos para mantener patente el ductus hasta la cirugía. Se administran por infusión y efecto adverso va a ser la hipotensión porque relaja el músculo liso. Análogo de las prostaglandinas E1, el misoprostol, que ya hemos dicho, activa a los receptores de prostaglandinas EP, incrementa la secreción de moco y de bicarbonato, pero también produce contracción uterina, ¿no? Aplicaciones, hemos dicho, como profiláctico o protector de la mucosa gástrica, no intestinal, disculpen, aquí está equivocado, de la mucosa gástrica cuando se utilizan AINES, y también el otro uso que hemos visto que son para provocar el aborto. Se administra por vía oral y como efectos adversos diarrea, dolor abdominal tipo cólico. Análogo de la prostaglandina E1, el alprostadil, hemos dicho que incrementa el flujo sanguíneo de los cuerpos cavernosos, se utiliza en la disfunción eréctil, se administra por vía uretral e inyectable en el pene y puede provocar, obviamente, al ser inyectable, sangrado y a nivel de la uretra ardor, dolor y puede dar lugar a cefalea. La dinoprostona, que son análogos que los hemos visto de las prostaglandinas F2, a dosis bajas contrae y a dosis altas relaja el útero. Aplicaciones para producir aborto o para maduración del cervix. Se administra por vía vaginal, da dolor tipo cólico y puede producir, al aumentar la contracción de la musculatura uterina,
trauma en el feto. Y los agonistas también de esta misma prostaglandina están el latanoprost y derivados, que incrementan la salida del drenaje del humor acuoso, reducen la presión intraocular, indicadas en el glaucoma, se administran en gotas tipo de tópicas, pero sí pueden llevar a un cambio en el color del iris, ¿no es cierto? ¿Ya? Es un efecto adverso. Los inhibidores de la ciclooxigenasa, hemos dicho los AINES, ¿ya? Mecanismo inhibe a la ciclooxigenasa, tiene efecto antiinflamatorio, analgésico, antipirético y antiagregante plaquetario. O sea, uno tiene que quitarle el rótulo a estos antagonistas de la ciclooxigenasa como son solamente utilizables en la inflamación. No. Son antiinflamatorios, son analgésicos, son antipiréticos y son antiagregantes plaquetarios. Pero algunos son más antiinflamatorios y otros son más analgésicos y antipiréticos, ¿no? Y el único que se utiliza clínicamente o terapéuticamente es como antiagregante plaquetario la aspirina. Se administran por diversas vías, vía oral, vía rectal, vía parenteral, vía tópica, ¿no? Entonces, cualquier vía de estas, dependiendo también del fármaco, se puede utilizar. Y las reacciones adversas pueden ser reacciones de hipersensibilidad, que son bastante comunes, especialmente con la aspirina, daño digestivo, daño renal, pueden provocar distintos tipos de patologías hematológicas como aplasia medular, entre otras. Y daño hepático, lo que se conoce con el nombre de la hepatopatía analgésica y otros efectos adversos. Los inhibidores de la fosfolipasa 2, que son los corticosteroides, ¿no es cierto?, que actúan arriba en la cadena de la inflamación, impidiendo la síntesis de ácido araquidónico, inhibe a ambas vías, la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Por lo tanto, son potentes antiinflamatorios, ¿no es cierto? Entonces, se utilizan en distintos tipos de inflamación, ya sea por vía oral, por vía parenteral, por vía tópica, ¿no? Están indicados también en alergias, en patologías renales, también importantes, en el síndrome nefrótico, por ejemplo, enfermedades respiratorias, por ejemplo, en el asma, enfermedades digestivas, síndrome del intestino irritable, en enfermedades inmunológicas, hematológicas, por ejemplo, en cánceres de la sangre, como por ejemplo las leucemias, también se utiliza. Bien, las vías de administración de estos también son muy versátiles, vía parenteral, vía oral, vía tópica, vía rectal y vía inhalatoria. ¿Ya? Efecto adverso, el más importante, la supresión del eje hipotalámico suprarrenal. Puede provocar alteraciones circulatorias, óseas con osteopenia, osteoporosis, dermatológicas como adelgazamiento de la piel, o sea, hipotrofia de la piel, formación de estrías, psicológicas como psicosis y otras, ¿no? Entonces, el gran problema con los corticosteroides son estos efectos adversos que no se presentan con los AINES, ¿no? Bien, en relación a los leucotrienos, tenemos el leucotrieno B4, ¿ya?, que es un factor quimiotáctico en inflamación, no tiene ninguna aplicación clínica, es de liberación rápida y su efecto adverso hemos dicho que es proinflamatorio. Y los leucotrienos C4 y D4 hemos dicho que producen broncoconstricción y también inflamación, no tienen ninguna aplicación, se liberan rápidamente y dan lugar a broncoconstricción. Entonces, lo que es importante en esta parte farmacológica son los antagonistas de las lipoxigenasas y los antagonistas de los receptores de leucotrienos, que se oponen entonces a este efecto broncoconstrictor e inflamatorio que se relacionan con ellos, ¿no? Entonces, aquí están. El sileotón bloquea la síntesis de leucotrienos y el safirlukaz y el montelukaz bloquean el receptor de leucotrienos. Ambos están indicados en el tratamiento del asma crónico persistente
Ambos se administran por vía oral, ¿ya? No producen, les insisto en esto, broncodilatación, sino que impiden la broncoconstricción y actúan impidiendo la inflamación. Pueden provocar elevación de enzimas hepáticas en forma importante en ambos casos, tanto en los bloqueadores de la síntesis de leucotrienos como el sileutón, como en el caso del zafirlukast y montelukast. En relación a los tromboxanos, está el tromboxano A2, que promueve la agregación plaquetaria, no tiene ninguna aplicación, se libera localmente y puede dar lugar, pero a broncoconstricción y trombosis, ¿no es cierto? De ahí que la aspirina, que es un antagonista del tromboxano A2, ¿no es cierto? Inhibe la agregación plaquetaria, es un antiagregante plaquetario y es importante en este sentido. Luego tenemos la prostaciclina I2, donde están el esoprostenol y el teprostinil, activan los receptores de la prostaciclina, dan lugar a vasodilatación y inhiben la agregación plaquetaria. Se puede utilizar estos dos como vasodilatadores en hipertensión pulmonar. Van a dar lugar a antiagregación plaquetaria en pacientes que están siendo sometidos a diálisis. ¿Ya? Entonces, se administran por infusión y también por vía inhalatoria, y como efecto adverso, como son vasodilatadores, pueden provocar hipotensión, cefalea por vasodilatación y enrojecimiento de la cara también por vasodilatación. Bien, aquí tenemos un resumen entonces de los prostanoides, ¿ya? Esto lo vamos a dejar para que ustedes lo lean, y es más o menos un resumen cortito, ¿no? Pero recordad que el término prostanoide abarca a las prostaglandinas, a los tromboxanos y a las prostaciclinas. Ya recordad que la ciclooxigenasa provienen del ácido araquidónico, lo oxida y producen sustancias intermedias inestables, como son las prostaglandinas, ¿no? G2, H2, y que se transforman enzimáticamente en las diferentes especies de prostanoides. Es decir, que estas, la G2 y la H2, dan lugar justamente a las otras prostaglandinas y prostaciclinas. Recordar también que existen dos isoformas de la COX, la COX-1 y la COX-2, pero que también existe una COX-3. ¿Ya? La COX-2 la COX-1 es constitutiva y la 2 es inductiva y proinflamatoria. Los principales prostanoides son prostaciclina, la I2, que se encuentra predominantemente en el endotelio vascular, actúa sobre los receptores IP, produciendo vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria. El tromboxano A2 es predominantemente a nivel de las plaquetas, actúa sobre los receptores para tromboxanos, produce agregación plaquetaria y vasoconstricción, importante dentro de la coagulación sanguínea. La prostaglandina E2 es importante en las respuestas inflamatorias y es un mediador de la fiebre y el dolor. De ahí que hemos dicho que los AINES actúan inhibiendo estas de acá. Otros efectos en los receptores EP1, contracción del músculo lisobronquial y del tubo digestivo. En los receptores EP2, relajación del músculo lisobronquial vascular y del tubo digestivo, efecto contrario. En los receptores EP3, inhibición de la secreción de ácido gástrico, aumento de la secreción de moco gástrico, contracción del útero durante el embarazo y del músculo liso gastrointestinal, e inhibición de la lipólisis y de la liberación de neurotransmisores autónomos. Esto es el ejemplo que hemos dado de un análogo de las prostaglandinas a este nivel, que son el misoprostol, ¿no? Y el alprostadil. La prostaglandina F2-alfa actúa sobre los receptores para esta prostaglandina, que se encuentran en el músculo liso uterino y otros, y el cuerpo lúteo, produciendo la contracción del útero, la luteólisis en algunas especies, y están relacionados con la fecundidad. Y la prostaglandina D2 procede particularmente de los mastocitos, actúa sobre los receptores de esta prostaglandina, producen vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria. Esto es solamente otro resumen complementando lo que ya hemos visto.
Bien, entonces, usos clínicos de los, ya estamos terminando, usos clínicos de los análogos de los prostanoides. Tenemos el misoprostol y el carboprost. ¿Ya? A nivel del aparato reproductor de la mujer, el misoprostol se combina con la mifepristona, es un análogo sintético de la prostaglandina E1, tiene un efecto oxitóxico, quiere decir que estimula la contracción del músculo uterino, eh, tiene como efecto la inducción del aborto en fase temprana, puede dar lugar a dolor cólico intestinal y diarrea, y se administra por vía oral y vaginal. Este es un uso, además del uso original, ¿no?, de estos que eran para proteger la mucosa gástrica, incrementando la secreción de moco y de bicarbonato cuando se usan AINES por periodos largos. El carboprost es un análogo de la prostaglandina F2-alfa. Está también indicado para la inducción del aborto en el segundo trimestre, ya no este es el misoprostol es en el primer trimestre, y para cohibir la hemorragia puerperal. Vía de administración, esta ya no es por vía oral, sino ni intravaginal, sino es inyección intramuscular. Y como efectos adversos puede producir vómitos, diarrea, broncoconstricción transitoria y aumento de la temperatura también transitoria. Entonces, este es otro uso que se da a estos análogos de la prostaglandina E1 y de la prostaglandina F2-alfa. Tenemos otro, que es un análogo de la prostaglandina E2 también, que es la dinoprostona, que aquí hay una foto, ¿no?, de el producto comercial que aquí se conoce como Cervidil, y que contiene 10 miligramos de dinoprostona. Este, aquí como dice en la caja, se administra intravaginalmente. En preparados sintéticos de la prostaglandina E2 se administra por vía intravaginal y también promueve la contracción del músculo uterino y tiene por lo tanto un efecto oxitóxico. ¿Ya? También indicaciones de inducción del aborto en el segundo trimestre o en casos de aborto diferido, ¿no es cierto? Cuando se ha muerto el feto dentro del útero, o en la mola, que es el embarazo molar inactiforme benigna, y en la maduración del cuello uterino en la inducción del parto, que se debe continuar con la oxitocina. ¿Ya? Su metabolismo a nivel de los tejidos locales y primer paso a través del pulmón. Vida media corta, fíjense, de 2.5 a 5 minutos para conseguir su efecto. El alprostadil, que ya lo habíamos mencionado, en la disfunción eréctil, ¿no?, análogo a la prostaglandina E1, se administra, ya hemos dicho, por vía intracavernosa o en una cadenilla uretral. Puede provocar dolor en el pene, erección duradera, y puede llevar al priapismo, ¿no?, que es una erección que no se resuelve. Bien, a nivel de aparato cardiovascular, en casos de hipertensión pulmonar y vasculopatía periférica o conducto arterioso persistente, tenemos los análogos de la prostaciclina I2, que son el epoprostenol, el iloprost y el treprostinil, ¿no? ¿Qué hacen estos? Disminuyen la resistencia vascular periférica, pulmonar y coronaria. Y también son importantes entonces en el tratamiento de la hipertensión pulmonar y en ciertas afecciones de vasculopatía periférica, como en la enfermedad de Raynaud. El análogo sintético que hemos dicho de la prostaglandina E1, el misoprostol, hemos dicho su indicación principal siempre fue la prevención de úlceras pépticas inducidas por el uso continuo de AINES. ¿Ya? Son citoprotectores en dosis pequeñas e inhibidores de la secreción del ácido en dosis mayores. Se puede utilizar para el tratamiento de las úlceras, pero se utiliza más profilácticamente para evitar el daño gástrico cuando se está utilizando antiinflamatorios no esteroideos en enfermedades crónicas como la artritis reumatoide. Se administra por vía oral y hemos dicho que dentro de los efectos adversos está el aumento de la contracción del músculo liso, que obviamente incluye la contracción del músculo liso uterino y que
puede llevar al aborto, y que eso ha dado lugar a que se lo indique, ¿no es cierto?, para la producción o para la inducción del aborto. Muchas veces se le da un mal uso en ese sentido, ¿no? Y al promover la contracción del músculo liso puede dar dolor abdominal, ¿no?, de tipo cólico, puede dar lugar a diarrea. En el glaucoma ya hemos visto, estamos solamente repasando, ¿no?, el latanoprost y sus derivados, un derivado estable de la prostaglandina F2-alfa, donde están también el bimatoprost, el travoprost, la 1-prostona y prostanoides similares, actúan en el receptor de esta prostaglandina, ¿no? Se administra en forma de gotas en el saco conjuntival por vía tópica, indicados entonces en el glaucoma. Pueden provocar una pigmentación parda irreversible del iris y pestañas, pueden producir seroftalmia y también conjuntivitis, ¿ya? Pero son de los más utilizados en oftalmología. Bien, con eso hemos concluido la clase, solamente con algunos mensajes que me gusta siempre darles. Recuerda que eres un estudiante de medicina con el poder de marcar la diferencia. Mantén la pasión encendida y nunca dejes de aprender y crecer en tu carrera, ¿no? La medicina es una ciencia dinámica en constante cambio, ¿no es cierto? Y uno tiene que mantenerse actualizado, el médico debe estudiar siempre, ¿ya? Y siempre buscando el crecimiento, ser un mejor médico. Estudiante, no estudies para aprobar el examen, no estudies para aprobar el examen, estudias para prepararte para el día en el que tú seas lo único entre el paciente y la tumba. Es un mensaje hermosísimo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero la mayor parte, infelizmente, de los estudiantes lo único que quieren es aprobar el examen, ¿no es cierto? Pero lo más importante es aprender, prepararte para el día que tú seas médico y lo único que esté entre tu paciente y la muerte seas tú. No consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello mundo del saber. Eso lo dijo Einstein, ¿ya? Entonces, ay, tengo que estudiar. No tiene que estudiar, quiero estudiar, hay que estudiar. Quizás lo más hermoso de la medicina es que jamás se detiene, nuevamente lo que hemos dicho. Cada día hay un nuevo avance, un hallazgo, un método diferente, algo por aprender, por practicar o discutir, ¿ya? Y es así, la medicina es dinámica. Y por último, donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Entonces, con esto hemos concluido nuestras actividades, ¿no?